Buenos días, gracias familia por estar con nosotros al iniciar la jornada del lunes, que ya ustedes saben que los lunes siempre traen muchas cosas y nosotros nos hemos preparado para esa jornada intensa que representan los lunes. Pero primero les damos el cariñito de saber que estamos juntos. Pablo, Nelson, díganme cómo les fue de fin de semana. Demasiado bien, podría incluso hasta dañarse. Muy buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Me dicen que hay más, pero tal parece que no. Este país, este fin de semana, no hizo otra cosa, además de ser feliz, que hablar de la salud y también de la agresión a David Ortiz y sobre todo de la bendita reelección. Los señores mayores nos acostamos temprano, no esté enviándole por WhatsApp mensajes. ¿En qué está la cosa, Maquini? Eso no se hace. Pero de eso vamos a hablar, entre otros temas. Bienvenidos a Enfoque Matinal. Bienvenidos. Bueno, saludos, los buenos días, como en los mejores tiempos de Radio Guarachita. Atención a la hora, 7 minutos, horas de la mañana. ¿Ustedes recuerdan Radio Guarachita? No recuerdo, en realidad no me sindique de cosas que no tengo por qué recordar. Porque yo no tengo que recordar. Bueno, pero estamos aquí arrancando a la madre de Adis no le había dado amores a su padre cuando Radio Guarachita. La madre lo estaba pensando. A mí me encanta porque a mí me sindican aquí un quinceañerismo que me encanta. Yo me quiero quedar aquí el resto de la vida. Fue un ancla que tiré para amarrar con la hora, un servicio público, y decir que arrancamos a las 7:06 de la mañana. Los buenos días a los televidentes del mejor ánimo posible. Un privilegio para nosotros que nos permitan penetrar a sus hogares. Siempre hemos dicho que la televisión es una intrusa porque está ahí en la sala, en el comedor, en la habitación, y ahí entra uno. Por eso tratamos de hacer honor a esa deferencia que ustedes nos dan en todo el sentido de la palabra, no solamente en la elevación, en la altura del lenguaje, sino en el respeto al dirigirnos a ustedes y además tratar de ser algo útil, por lo menos de brindarle algunas informaciones y orientaciones. De eso se trata. Pablo mencionó a David Ortiz, ese tema sigue por todo lo alto. Yo no voy a emitir ningún comentario, sino simplemente acotar que la Procuraduría General de la República, sin que nadie se lo preguntara, en una nota dijo que en el curso de esta semana va a revelar el móvil y los autores intelectuales. No sé por qué se meten en camisa de once varas, pero pero si dicen ellos que lo van a hacer esta semana es porque prácticamente ya saben y lo tienen a mano, pero es innecesario. Ellos tienen que decir que avanzan las investigaciones porque ahorita no pueden hacerlo por H o por R y se queda mal ante el país en un caso que tiene que resolverse en un 100%. ¿Qué dijo la Procuraduría? Sin nadie preguntarle, que dará los detalles del móvil, los autores intelectuales y ofrecerá la narrativa completa de cómo sucedieron los hechos. No le agrego más nada, sino que esperaré a que la Procuraduría cumpla con su palabra. Permítanme saludar de forma especial a la gente que está a través del Facebook Live. Gracias por su sintonía y el cariño que nos dan a esta hora. Recuerda que si se va a mover puede hacerlo igualmente escuchando el programa, viendo el programa a través de Facebook Live y también la línea de denuncias, nuestra línea de WhatsApp, para que por ahí también interactúe con videos o informaciones que considere oportunas. 849-537-3737. Bueno, señores, comencemos por el refranero popular. Manténgase en su lugar, respetado y respetando, que a quien le di en la primera, todo el mundo le sigue dando. Son tiempos difíciles de cada quien hacer eso, colocarse en su lugar. Lo cierto es que, lo hemos dicho en otras ocasiones, el PLD arrastra al país en sus crisis, porque es el partido gobernante y porque es el partido dominante de prácticamente todas las estructuras del país. Pero llama poderosamente la atención lo que nos está ocurriendo, porque el PRM está más o menos tranquilo. Hay una grandísima ventaja de Abinader sobre Hipólito Mejía y no hay muchísimas
discusiones. El talante democrático en ese sentido de Hipólito Mejía ha sido más que demostrado. Recuerden que la otra vez Hipólito no se puso de ridículo a no aceptar, sino que como todo un caballero inmediatamente llamó a Luis, que habló muy bien del presidente Mejía esa actitud. Para no hablar de los demás partidos que no tienen mayores problemas como partidos en sí. Ahí está el PRD, que ahora sí es verdad que vale oro, porque aquella vez cuando se dio aquella alianza PRD-PLD, que en verdad fue la que posibilitó, hizo fácilmente posible y no hubo que convencer con argumentos de peso sólidos, argumentos a legisladores de la oposición para que apoyaran aquella modificación constitucional, pues desde esa alianza es el PRD el gran partido puente. ¿Cuál es el partido puente? El partido que ahora va a ser sumamente útil si el sector Danilo Medina se decide a la modificación constitucional. ¿Por qué? Bueno, porque aquí de lo que se está hablando no es de que un PRMista vote por la modificación constitucional y nada más. No, eso se ve muy feo. Lo que se podría hacer es que ese PRMista en un momento de suprema lucidez diga: caramba, tengo nostalgia de mi PRD, el partido de la esperanza nacional. Me equivoqué, vuelvo a mi amado PRD. Y ya desde el PRD, como el PRD tiene una alianza con el PLD, yo voto por la propuesta del sector Medina. Y como ustedes acaban de escuchar, se oye bonito, en el sentido de que no es el PRMista que se pasa a apoyar las posiciones del PLD, sino el PRMista que, insisto, estuvo todo este tiempo meditando en su casa, meditación zen en su casa, y se convenció. Ese sería el gran aporte y el gran valor que tiene hoy el PRD. Claro, hay que mirar el escenario y el escenario uno se da cuenta de que cada partido, cada incluso político, está lanzando sus últimos cohetes. Por eso hay tantas encuestas de posicionamiento. Hay que decir que se ha intentado de todas las maneras como buscar algún tipo de acuerdo, de qué manera se puede hacer. Miren que aquí se ha intentado esto con Leonel y con Danilo, desde amigos de infancia de ambos, desde amigos muy queridos comunes a ambos, desde hombres de empresas respetadísimos, muy respetados por ambos. Prácticamente todo el que tiene algún tipo de influencia en Medina o en Fernández, y ese poder de influencia es más o menos común entre ellos dos, en estos últimos años ha intentado, post caso Quirino, limar esas asperezas. Hasta el día de hoy. Yo no sé mañana, ¿no? Yo no sé mañana, como dice Sin Bandera, ¿no? Yo no sé mañana, pero hasta el día de hoy eso no se ha logrado. ¿Cuáles son los dos políticos que suenan más como solución a esto? Por un lado, Margarita Cedeño, a pesar del perder, y David Collado. David Collado, ustedes saben que es un alcalde atípico. Digo atípico porque si bien dice ser del PRM, se ha cuidado mucho de enviar esa señal de que él es sobre todo un servidor público. Yo soy un alcalde y ustedes ven que de cada 10 apariciones de David Collado en los medios, en 8 está trabajando y en 2 está en una actividad social. Quizás de cada 100, 3 está como PRMista diciendo algo, pero yo no recuerdo en los últimos meses una posición política de un dirigente tan influyente en el PRM a tal punto de que es el segundo o el tercero en aceptación popular de los PRMistas y subiendo. Ese es el caso de David Collado. Pero ¿qué pasa? Que el sector Fernández ve a David Collado después de aquella sorprendente derrota de Roberto Salcedo, lo ve como algún tipo de aliado del sector gubernamental, amén de lo bien que le ha tratado. Ustedes saben que el mejor alcalde de una gestión es el ministro de Obras Públicas.
porque las obras que hace hoy SOE, o sobre todo obras públicas en un municipio, pues vienen a fortalecer la imagen, porque la gente, lo que hacía Víctor Díaz Rúa en la gestión de Roberto Salcedo, nadie estaba diciendo, no, pero espérate, que eso fue con los cuartos y la decisión de Víctor Díaz, ministro de Obras Públicas. No, eso se hizo en la capital y el beneficio político lo cosechaba Roberto Salcedo. Ahora pasa igual. Entonces está David Collado por un lado, que tiene el hándicap, porque el problema de esto es que todo el mundo cogea de algún lado. O sea, en el caso de David Collado, el sector Fernández, pues, siente y expresa eso que yo acabo de decir. En el caso de Margarita Cedeño, pues las cosas andan por la misma línea, en el sentido de que uno personalmente pensó hace un buen tiempo, y así lo dijo, que era el delfín ideal de ambos. Pero las cosas, por otras razones, se han ido enfriando. Ahora, todavía hoy, yo no sé mañana, pero hoy, el delfín ideal sería Margarita Cedeño. Bueno, porque Margarita Cedeño es la esposa de uno y la vicepresidenta del otro, y es una de las, si no la segunda, el tercero, hoy sale primero en una encuesta Mark Penn, sale primera, pero pudo haber salido en segundo. El caso es que en el PLD hay 3 políticos que marcan y lo demás está muy por debajo. Esa tercera, que a veces insisto, como en la encuesta Mark Penn de hoy, está de primera, puede estar en primera un día, después está en tercera, después está en segundo. Ahora, el hecho está en que un presidente y una candidatura no es solamente las aspiraciones de un presidente, los presidentes son la cara visible, vocero, los que hacen la representación no solo de sector político dentro de su partido, sino de los grupos corporativos que le han ayudado, los grandes empresarios que le ayudan, a todo el que presidente ha sido y tiene el ombligo delante, a todos. Cuando dije a todos, como la monja del cuento, él dijo a todas, hermanas, él dijo a todas. Entonces el asunto está, ¿qué va a hacer el PLD con todo esto? Creo que el sector Medina va a modificar la Constitución si esto fuese posible. Lo que no está decidido es si va a utilizar el presidente Medina la habilitación y se va a lanzar. Ahora, la modificación se va a intentar, y nuestro invitado de hoy seguro que va a profundizar en esto, que es el Pidio Báez, que cada semana, cuando el país ha estado tranquilo, trae un ramplimazo de que ya seguro mañana en la tarde. Entonces, qué bueno que vamos a hablar con el Pidio Báez. Finalmente, esto puede seguir, pero finalmente lo que quería era saludar, señores, si usted es político, estudie la política, porque estudiar la política y estar actualizado de la política le va a servir mucho. Yo siempre he sentido una admiración intelectual, quizá porque fue mi profesor cuando uno era joven, feliz e indocumentado, por el doctor Leonel Fernández. Es una persona que se ha dedicado al estudio de la política, de la educación y de la comunicación, que son sus temas, al lado de su carrera política. Y esto le ha ayudado mucho, le ha ayudado tanto que hoy en su observatorio global, en una página entera que él tiene en el Listín Diario, pues ¿qué hace el presidente Fernández? Bueno, él se remite a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, que es un órgano consultivo del Consejo de Europa. Resulta que hace un tiempo Almagro, el de la OEA, le pidió opinión a esa comisión sobre el tema de la Constitución, la democracia, la reelección, democracia, Constitución. Entonces, él le pide responder a varias inquietudes, sobre todo lo que tiene que ver con los límites constitucionales. ¿Por qué yo le he dado este reconocimiento a Fernández? Bueno, porque Fernández, astutamente, y porque hace la tarea y porque estudia la política, toma a esta comisión de Viena, porque la comisión de Venecia, la comisión de Venecia se le llama así porque estos señores, esa comisión está formada por especialistas de altísimo nivel del derecho constitucional y la política. Entonces, ¿qué hace Fernández? Fernández, él no dice nada.
sino que toma las conclusiones y las respuestas que da a la OEA esa comisión de especialistas a nivel mundial y dice lo que él quiere decir, que ya ustedes saben qué es, que no está de acuerdo con la modificación constitucional, que el daño terrible que le hace a la democracia, incluso citando siempre a la comisión. Esto se aplica debido al peligro de abuso de poder por parte de los mandatarios que se proponen prolongar su mandato. El problema consiste, esto es Venecia, el problema consiste en que en los regímenes presidenciales el jefe de Estado concentra un conjunto de poderes que lo colocan en una posición de ventaja en relación a los demás candidatos. Y es que la presidencia de la República en cualquier lugar del mundo equivale a una campaña política permanente. Y por ahí sigue. Entonces, si ustedes quieren argumentos en contra de la modificación constitucional en esta coyuntura en la República Dominicana, no tienen que leer lo que dice Leonel Fernández, sino lo que muy inteligentemente, porque hace su tarea, hace el presidente Leonel Fernández, que es tomar las 4 respuestas que a una solicitud de la OEA le dio la Comisión de Venecia. De esto yo lo que retomo es que si usted es zapatero, lea muchos tutoriales sobre cómo hacer y reparar y limpiar zapatos. Ahora, si usted es bendito político, no es posible que usted aspire a la política y que no haya leído ni siquiera la política de Azorín o la de Aristóteles. Muy bien, muy bien. Señor Rodríguez, arranque. Usted dijo que hubo mucho David Ortiz en el fin de semana. Yo digo también que hubo mucha política, pero mucha. Y condimentada con la reunión de hoy del Comité Político del PLD. No esperen tantísimas cosas. Ahí se va a discutir el asunto de la cuota del 20%. Claro, eso va a definir muchas cosas. Eso es importante, eso de la cuota. Y en el PLD, no por la cuota en sí, sino por las derivaciones que tendría esa reserva del 20% de las candidaturas. Hoy de seguro se conoce un informe de la Comisión Electoral del PLD de cómo van las cosas. Recuérdense que del 27 al 30 de este mes hay que inscribir las precandidaturas. A los que aspiran a la presidencia, dice la comisión que tienen que cantearse con 300,000 pesos. Ya hay una serie de discusiones. Bueno, esas son normas internas que uno no se va a meter, pero creo que todos los precandidatos en contienda pueden pelar por 300,000 pesos y no va a afectar sus finanzas. Y después nos quejamos de la corrupción. Y después nos quejamos del narcotráfico en la política. Después nos quejamos del lavado de activos. Yo necesito 300,000 pesos para aspirar en un partido. Bueno, pero tal vez eso lo que hable es de que no llegue dinero ajeno, sino el que aporte su propia gente. Pero lo digo no como chisme, sino porque ha causado algunas molestias y algunos precandidatos se han quejado, dice que es poniéndole algunas condiciones. También se batió de que la comisión del PLD, no sé por qué lo hizo, porque eso está en el reglamento, les recordó a los precandidatos o a los que van a aspirar a precandidatos que deben hacerse su prueba toxicológica. Eso lo dice el reglamento y eso no tiene nada de malo y no creo que nadie vaya a estar ya desintoxicándose, pero recuérdense que también debe llevar su pruebita toxicológica a la comisión electoral del PLD. Bueno, digo que no espero mayores sorpresas, aunque ya sí llegamos donde íbamos, porque no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. En el fin de semana, 50 diputados o los 50 diputados del PRM le mandaron una valiosísima comunicación a la dirección del partido. ¿Qué dicen esos diputados del PRM? Si me lo tienen por ahí, yo mandé una cita de la comunicación que ellos quieren que le expliquen qué es lo que van a hacer en el PRM con la reserva del 20%, porque no quieren sorpresa. Mírenlo ahí. Necesitamos reunirnos con la dirección del partido para que nos informen cuáles son los lugares en los que habrá reserva para que no haya sorpresa. Eso tiene su surrapa, su sustrato, su concón, porque trascendió en el fin de semana que un grupo de diputados, y ya Pablo mencionó eso, del PRM, se pasaría al PRD. Incluso se decía que estaba el acto preparado, que lo iba a encabezar Miguel Vargas. ¿Para qué ese paso, esa mudanza, ese acarreo de diputados? Imagínense, para
el asunto de la mayoría para la reforma a la Constitución. Tema que está sobre la mesa, tan sobre la mesa, que se espera que esta semana, porque hay plazos que culminan, ya eso vaya a agenda. ¿Con qué objetivo? Para eliminar el transitorio, habilitar a Danilo. Bueno, es probable que haya que tener los ojos puestos en el Congreso, porque además de la presión que están poniendo los diputados del PRM, que yo estoy de acuerdo con ellos, yo dije aquí que esos diputados deben defender su plaza, porque le van a reservar la candidatura a una serie de intelectuales, de sociedad civil que andan por ahí, que no mueven a nadie, que no tienen sustancia, ni económica, ni política, ni social, que nada más son nombres. Pero bien, ahí está lo que han puesto los diputados del PRM. Pero además, en el fin de semana se comprobó algo que nosotros decíamos aquí, que es errónea la táctica del PRM o de Abinader de hacer una alianza con Leonel Fernández para la reforma a la Constitución y en supuesta defensa a la democracia. Ahora ya el PRM y Abinader se están distanciando de esa posición, es decir, que se encaminan hacia un cambio de táctica. ¿Qué dijo Luis Abinader? Si me lo tienen por ahí, se lo voy a agradecer. Dice Abinader que hay un supuesto plan de Danilo y de Leonel para negociar a su provecho personal la modificación de la Constitución. Miren ese aliado, Leonel, aliado del PRM, pero Abinader dice, tanto Medina como Fernández lo que buscan es hacer una reforma constitucional para su provecho personal. O sea, están acusando a Leonel, a su aliado táctico, de que quiere modificar la Constitución y andaban de paños y manteles, inaugurando paredones morales, pero ya hay un distanciamiento en la política táctica de Leonel y del PRM. Y la gente de Leonel advirtieron eso con claridad. Radamés Jiménez, que es el máximo coordinador del grupo de Leonel Fernández, inmediatamente gritó y criticó a Luis Abinader, que en una locución estaba sugiriendo cosas con esto del turismo, de la agresión a David Ortiz, de la seguridad ciudadana, pero se olvidó del asunto de la reforma constitucional. ¿Y qué dice Radamés Jiménez? Que es como decir Leonel Fernández. Luis Abinader ha optado por una tenue y frágil postura en defensa de la Constitución. Ahí se separaron ellos. Se vio que es una táctica incorrecta. Yo no entendí en ningún momento hasta dónde iba a llegar ese maridaje. Pero el asunto es que ya está instalado el asunto. Se habla de esta semana. Ya Pablo mencionó a nuestro invitado oportuno de hoy, el Pidio Báez, que podría aclarar alguna cosa. Pero dijo Lila Alburquerque en un programa ahora en el fin de semana, el viernes lo dijo, que que es este fin de semana, que eso es mañana martes, que ella es una mujer de palabra y si ella está diciendo que va a la reforma a la Constitución o por lo menos introducir el proyecto, que eso va esta semana. Lo dijo Lila y ella invocó que es una mujer que nunca dice una cosa que no vaya a hacer. Entonces ahí está el problema, ya ustedes están viendo cómo hay un reagrupamiento, un reposicionamiento y habrá que esperar los próximos días porque, reitero, como comencé, no es lo mismo llamarlo que verlo llegar y ya Lucifer anda merodeando los predios del Congreso Nacional. Lo que pasa, Nelson, que hay que entender la posición de Luis Abinader. Aquí hay una altísima posibilidad, no es que vaya a ocurrir así, de que se modifique la Constitución y que el presidente Danilo Medina vaya. La modificación constitucional decreta ahí mismo la división del PLD. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se va a ir formalmente Leonel o no se irá? Uno no lo sabe, pero también se puede quedar y si se queda sería cosa de una huelga de brazos caídos, como se dice popularmente. Ahora, en ese escenario lo primero es que hay que entender a la oposición. La oposición, a menos que haya algún tipo de compromiso con el sector gubernamental, no le conviene una modificación constitucional, porque la modificación constitucional y la candidatura de un presidente significa que habrá ahora 900.000 millones de razones para usted apoyar la candidatura del sector Medina, que ya sería la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana.
En un país donde la ética no tiene ninguna importancia, donde hay difamación, libertad absoluta para la difamación, donde la falta de honestidad, donde el historial delictivo de tal o cual persona importa un caramba, para no decir un carajo, una palabra muy fea, muy dura y fea a esta hora. En un país como este, la ética se manda a guardar. En un país como este, en el nivel en que está la política dominicana, esto se trata de vulgar dinero y de vulgar reparto del botín del Estado en la actualidad, pero también a futuro. El nerviosismo que no dejan vivir a uno, que yo fui donde un médico al final de la semana pasada y al minuto 45 la secretaria fue y le dijo, doctor, pero la sala está llena de gente, espere, yo le dije, es el doctor que me está haciendo preguntas, no hemos entrado a lo médico. El culpable es él. El país está en saber en este tema de la reelección. ¿Por qué? Porque este país, gracias al trujillismo, que Trujillo convirtió la riqueza del Estado en su riqueza, pues llegó, el Estado es demasiado rico y aquí todo gira en torno a el Estado dominicano. Usted puede ser todo lo independiente que usted sea, pero aquí hay una dependencia directa o muy indirecta, pero ahí está, del Estado. Entonces todo el mundo está en esto. En este caso, Luis Abinader tiene una posición de que, primero, evitar que vaya el presidente Medina como candidato. Porque lo que va a pasar aquí con los recursos del Estado y lo que ha pasado siempre, pero acuérdense que cada 4 años el presupuesto es mayor y hay posibilidades. Yo no estoy hablando como alguna gente que no entienden esto, se cree como que le dan funda de cuarto a la gente. No. Hay forma. Un día podemos hacer un programa sobre de qué manera desde el Estado se favorece a gente sin entrar en corrupción vulgar y en saco de cuarto. Entonces quería tocar ese tema de que Luis Abinader tiene una posición en esa línea, pero además él no puede alejarse demasiado del sector Fernández, que sería la víctima de la modificación constitucional. Por consiguiente, en el mercado electoral habrá minutos más, entre un 12-18% de los votantes de Leonel Fernández dispuestos a votar por la oposición. Entonces, esa oposición se supone que Abinader debe trabajar para que vaya hacia su propuesta, no a la de Guillermo Moreno, que sería la otra alternativa. Por eso me parece que, porque no fue tan duro Nelson, o sea, le dijo, le reconoció que está en contra de la reelección, pero le dijo un poco tenue, un poco como dale más duro. Pero claro, cada político tiene su ritmo, ¿no? Saben ustedes que, cambiando de tema, en las últimas semanas, el tema que ya también se suma a lo de David Ortiz ha coincidido para que el turismo se ponga de observar por las dificultades que todo esto puede arrastrar. Ya veníamos viendo las muertes de turistas que reclamaban de alguna forma que se investigara. A propósito de eso, el fin de semana artistas dominicanos se han unido en manifestaciones de solidaridad y de orgullo por lo que es nuestra tierra. No obstante, eso no será suficiente. Hace falta más. Nelson. Es bueno que materia en este tema. Sí, no, es bueno que tú lo digas. Es lamentable que la parte del segmento no cayó encima, porque no es suficiente una cuanta cancioncita, Quiqueya, la tierra de mis amores. Yo creo que hay que volcarse de manera agresiva, con todos los recursos posibles y el sector completo, a la defensa de la imagen del país y del sector. Yo estuve en contacto con intereses del sector turismo en el fin de semana, señores, y me dicen que las cancelaciones de reservas y de eventos son masivas. 13% para el año que viene, ¿no? Para el año que viene. Sí. Iba por 13%. Bueno, hay una cosa que ha preocupado al sector hotelero, pero la preocupación más allá, porque no es solamente de los hoteleros, los dueños de resort. Recuérdense que eso está conectado con gran parte de la economía. Todos los proveedores, los insumos, los servicios, es de producción local que se lleva a los hoteles. Entonces, si se produce un efecto dominó, va a haber una caída sustancial. ¿Y qué es lo que sucede? El 8% de los empleos en este país están en el sector turismo. Y miren el siguiente dato, es del año pasado, de octubre del año pasado. Se lo cogí prestado a Sonahores. Hay 186,000 pequeñas empresas que dan servicio al sector turismo. Eso es más del 40% de todas las empresas que están registradas en contrataciones públicas como proveedoras del Estado. Entonces es un asunto bastante delicado,
Yo creo que eso amerita una reunión cumbre. No sé si el señor gobierno está persuadido de la gravedad. Danilo se tiró para Saona, Isla Saona, la playa Valladolid, muy oportuno, y salió abrazado con turistas, pero no es solo cancioncita ni visita sorpresa. Yo creo que debe declararse una prioridad, una reunión cumbre y trazar una estrategia que implique una política de Estado. No que se declare una emergencia, como me dijo alguien del sector, porque eso sí causa alarma, eso sí provoca alarma, pero, señores, es grave, sumamente grave la situación del sector turismo. Yo creo que los principales hoteleros deben pelar por su cartera, porque le echan todo al Estado. Recuérdense cuando la crisis 2002, 2003, que la prima del dólar se metió casi a 60 y los hoteleros resolvieron con $3 todas sus deudas en pesos, e Hipólito Mejía le pidió un avance de 3.000 millones de todos los cuartos que ellos economizaron y le dijeron que no. Es decir, que pelen por su cartera y el señor gobierno, si no se ha dado cuenta, qué grave la situación. Lo que pasa, Nelson, que yo no tengo que hacer una campaña para convencer a Miguel Franjul ni a Luisín Mejía de lo maravilloso que es Baní, ni la hermosura de la bahía de Salinas de Puerto Hermoso, no tiene sentido. Entonces, que a mí yo escuche a Juan Luis, de todos mis afectos, o esa hermosísima voz de Miriam Cruz, defendiendo las bellezas y la riqueza de nuestro país. Aplausos, muy bien, pero no se trata de decirle al pueblo dominicano que nosotros somos maravillosos y buena gente, que lo somos. El problema no es ese, el problema está afuera. O sea, cómo romper con este ritmo, con este alud que viene acabando con la imagen internacional de la República Dominicana, eso mismo, a nivel internacional. Esto no es un asunto de nuestros artistas, mañana al Teatro Nacional, al Estadio Olímpico, una gran manifestación, a decirle quién, al pueblo dominicano, que somos maravillosos. Es una práctica andaluzo-africana que, bueno, es un poco mirarse el ombligo. No, nuestro problema es el trabajo de relaciones públicas, de comunicación estratégica a nivel internacional, de las empresas de lobismo, del contacto directo con los editorialistas de los principales periódicos del mundo, comenzando por New York Times, que New York Times tiene un equipo de editorialistas latinoamericanos, el jefe de eso es un colombiano. Entonces, todo esto hay que salir con las pruebas, con las evidencias, a decirle al mundo que esto es así. Pero pasa el tiempo y ya veremos. Lo que tú acabas de decir sí que no entra en discusión, Nelson. O sea, este país gira en torno de dos cosas: el turismo y cómo se irradia todo lo que tiene que ver con turismo, porque no solamente los chelitos, por un lado, y las santas benditas remesas de los dominicanos que entran directamente y son el certificado de financiero de todos los pobres dominicanos, porque aquí más del 40% de las familias dominicanas tienen una relación de dependencia o codependencia de alguna remesa internacional. Pero aquí terminamos con Voltaire: los pueblos como los hombres solo aprenden sufriendo. Quizás cuando perdamos para el año que viene, que iba por un 13, y me lo confió una gente muy informada de ahí dentro, del sector turístico, quizás cuando lleguemos a 25, entonces reaccionemos lamentablemente. ¿Llegó el Pidio? A mí me sorprende porque las autoridades de turismo en el país no están haciendo su primera gestión. Todo el que está ahí es veterano en la materia ya. Y no tuvieron el efecto de perro sabueso desde las primeras horas. Ese silencio ha provocado que crezca una especulación sobre si hay ahora alcohol adulterado en los hoteles. Todo eso es un tema que tendrán ahora mismo que desmenuzar en la medida en que, tipo el caso David Ortiz, crece una especulación que no favorece lo que la imagen nacional debe exhibir. Señores, cuando regresemos tenemos al diputado Elpidio Báez, que ha estado haciendo magistralmente exhibiciones todas las semanas de cuánta capacidad se tiene para la reelección en el Congreso. Así que hoy, cuando habrá reunión del comité político, hay mucha expectativa sobre lo que esto significa. Vamos a escucharlo en un contexto en que en República Dominicana la política está primerísima. Al regreso, no se pierda esto. Elpidio Báez,
diputado al Congreso Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué diputado y en qué momento? Esto es lo que se llama una comparecencia oportuna. Buenos días, Elpidio. Buenos días. Bueno, estoy ante dos comunicadores que forman parte de mi agenda favorita. Me oriento con ustedes, tanto por lo que dicen por aquí como por lo que escriben. Pero una cosa importante, ¿podemos confiar en que cuando termine esta entrevista tú no tienes reunión de emergencia en el Congreso? Eso está descartado. Antes de comenzar la entrevista, no. Mire, en ese sentido no hay sorpresas. El presidente Danilo Medina es quien tiene en sus manos dar luz verde o no. Cuando él lo haga, el país se va a enterar. Porque para tú someter un proyecto de modificación a la Constitución, primero tiene que someter una ley que declara la necesidad de la convocatoria. Y para eso hay tres maneras. Manera número uno, que lo envíe el Poder Ejecutivo. Y manera número dos, por la Cámara que tú lo vayas a presentar, debe hacerlo 1/3 de los legisladores. Por eso resultó un show muy manipulado por la oposición cuando se quiso decir que Valentín lo iba a presentar o que tal diputado va a presentarlo. Tiene que ser 1/3. 1/3 de los senadores son 11 senadores. 1/3 de los diputados son 60 y tantos diputados. Entonces hay mucho manejo mediático y la oposición está tratando como de adivinar o de desacreditar a través del uso de los rumores, desacreditar todo el proceso de reforma a la Constitución. O sea, pero ¿cómo tú, en términos ya personales, cuál sería el procedimiento? Ya sabemos lo de la ley, ¿no? Pero ¿qué te parece a ti? ¿Cómo es la mejor manera, porque estás de acuerdo con la modificación para habilitar al presidente? Eso no lo vamos a discutir Así aquí. es. Entonces, a partir de esa posición tuya, ¿de qué manera considera Elpidio Báez que sería la forma ideal y cuándo de transformar esto? El cuándo lo determina Danilo Medina. Exacto. Que es el que está manejando el momentum político. Sí. Leonel hizo lo mismo. Claro. Hipólito hizo lo mismo. Balaguer hacía lo mismo. Es decir, el mandatario en ejercicio no se descarta de antemano, sino que mantiene su fortaleza política, reside en mantener la expectativa de que puede ir o no ir. ¿De acuerdo? Dejarse querer, yo le llamo a eso, dejarse querer. No, porque en este país, Vamos a ver. si el presidente dice que no va, 3 años antes, el presidente se queda solo y sus mismos funcionarios comienzan a armar proyectos presidenciales y no cumplen con el trabajo que tienen que realizar como funcionarios y abandonan y dejan a su suerte al presidente de la República. Entonces el tema del suspenso tiene sentido para el mandatario en ejercicio. Ahora, ¿cuál es la mayor probabilidad de que se presente el proyecto de reforma? A través del Senado. Son 27 senadores. No hay problema. Del lado de Danilo. Sería nada más suscribir los nombres del proyecto, una iniciativa, y se presenta. Bueno, y punto. Ahí no hay mayores. Igual ocurrió la otra vez. ¿Por dónde entró el proyecto para aprobar la ley que declarara la necesidad de la reforma? A través del Senado. Bueno. Y luego en la Cámara de Diputados se flexibiliza todo. Cuando pasa en el Senado, el nivel de agresividad, el nivel de conflictividad, el nivel de pugnacidad baja en la Cámara de Diputados. En aquella oportunidad, los diputados que favorecían a Leonel no hicieron resistencia. Después que pasó en el Senado, bajaron la guardia e hicimos un acuerdo. Bueno, la posición de Danilo, y como tú la enmarcas, se entiende. Pero vámonos al escenario del Congreso.
para lo que decida Danilo, ¿cuál es la situación? Porque tú estás convertido en un incordio, principalmente para la oposición. No, pero como bueno, no maltrata. No, Sí, no, es que cada vez que el pillo pillo dice que sobran los votos, y lo dice con esa calma, como no. No, y que ahora es. Sí. Ahora sí es como. Dime lo que hay en el Congreso. Para que ustedes vean si yo tengo o no razón. Ustedes estaban comentando que hay una cantidad de diputados del PRM, un rumor, ¿verdad? Sí. Que se van a juramentar o se iban a juramentar o tenían previsto juramentarse en el PRD. En el PRD. Ustedes lo han comentado. El Partido Puente. Pero también lo ha dicho el propio Abinader y lo han dicho, y es un rumor que circula. ¿Y qué yo he venido diciendo? Que la reelección va a pasar porque tiene votos de todas las bancadas. Y ya ustedes están hablando hasta de número, de cantidad. He visto que del mismo grupo de Leonel quieren como llamarle la atención a Abinader, de que cuiden más a sus legisladores. Vi unas declaraciones de Radamés Jiménez diciéndole a Luis Abinader de que sea más enérgico en contra de la reelección. Es decir, veo que están asumiendo la misma actitud que asumieron con la ley de partidos. Porque con la ley de partidos hicieron un bloque para que no pasara la ley de partidos y luego el Partido Reformista se desmarcó y pasó a apoyar la posición del presidente y luego lo hizo el PRM, ¿verdad? Y entonces se quedó solo el grupo de Leonel. Ellos temen que le pase lo mismo ahora, porque ellos quieren dirigir a sus 30 y pico diputados, pero también quieren dirigir a los diputados del PRM. Fíjense que están haciendo un gran esfuerzo para contener a los diputados del PRM con el tema de la reelección. Y ya no guardan la discreción, sino que públicamente le llaman la atención. Sin embargo, el PRM tiene más diputados que el grupo de Leonel. Y el grupo de Leonel quiere dirigir los diputados del PRM. Pero tú tienes que entender que de eso se trata, de meter una presión incluso mediática para que el PRM, fíjate que el llamado de atención no es que Abinader esté a favor o en contra, es que ha sido muy tenue. Existe la oposición, pero piensa Jiménez que es muy tenue. Pero el asunto está en que, yo digo una cosa, si Danilo Medina se decide, no hay manera de evitarlo, porque en el país, en la práctica política, la ética es algo que se fue hace tiempo. Aquí lo de la ética, muerto Bosch, ya aquí tú no me puedes venir a hablar de principios, de finales y de ideologías menos. Entonces ese problema se va a resolver más cuando el sector Medina tiene la alternativa del Partido Puente, es decir, que no habría traición, sino que un PRMista, yo decía aquí, que en un momento de suprema lucidez, vuelve a su querido partido, el PRD, y ya que está en el PRD y hay que votar. O sea, ese no es el problema, pero vámonos al otro escenario. Si él quiere ir, él va a ir, no hay problema. Vámonos al otro escenario. Lo pensó bien, leyó el artículo de hoy de Fernández, de la Comisión de Venecia. No va. Hablemos con el Pidio Bach de esas alternativas. Se habla Margarita Cedeño, David Collado, Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Navarro. Salida. Fuera aquello, porque el presidente hipotéticamente no se decidió. ¿Cómo se haría? ¿A quién tú, de estos que te mencioné, a quiénes tú preferirías? La mejor salida para el país es que Danilo sea el candidato presidencial. Perfecto, esa está aceptada. Esa es la mejor salida. Bien, pero fuera... Ustedes vieron la encuesta que publicó la MacPen en el Listín Diario. Sí. Margarita, Danilo. Pero Danilo subió. Su nivel de popularidad, Danilo subió a un 60. Sí, pero no vamos a discutir, no, eso está seguro, eso está seguro. Si Danilo, yo acabo de decir, y creo que Nelson está de acuerdo, si Danilo va. Ahora, si él decide no ir, yo que quiero que nos ayudes y nos digas por dónde irían los tiros, porque lo otro está ahí, no vamos a... Por favor. Después de Danilo, Leonel. Sí, porque estamos hablando de fuerzas reales. En el PLD es muy escasa la probabilidad de una tercera opción. Porque las terceras opciones en el PLD son a las cortas. ¿Qué porcentaje acumularon durante meses de campaña? Pero la de Danilo. Sí, todo. No, pero no deja a Margarita, que incluso está arriba hoy. No. Margarita y junto con Danilo Leonel, ellos son los tres mosqueteros. Ahí se está hablando nivel de favorabilidad.
favorabilidad. En cualquier cosa que usted mida a los PLDistas, salen esos 3 señores. Sí, pero tú estás hablando de nivel de favorabilidad. No, en la de Mark Payne, en todas. Ahora, así. busca la pregunta, ¿por quién usted votaría? Lo mismo, ellos 3. En el PLD, ellos 3. Sí, pero entonces tú vas a tener un Danilo bien arriba, un Leonel abajo y una Margarita muy... Cuidado. 14 dice la Galu, 14. Cuidado que a veces Margarita Pero- se le ha ido ellos 2 y a veces está en segundo, a veces está en primero. Pero olvídate de Margarita para fines electorales. O sea, Leonel o... Presidencial, Danilo Leonel, esa es la realidad. O sea que yo voy a ver a unos cuantos danilitas sentados ahí defendiéndome a Leonel Fernández como candidato o viceversa. Oye, aquí vamos a gozar en este programa. No, porque es que somos un partido. No, partido Hay no, un problema de realidad pero política. también tú tienes que ser gente seria, no es tu caso. Si Sí. aquí vino Juan Pérez, miembro del Comité Central del Político, e insinuó cosas que no voy yo a repetir aquí, de Danilo o de Leonel, va a ser difícil. Yo sé que existe la maíz del play, pero va a ser difícil sentarse ahí a convencernos nosotros. Pero oye, No, Elpidio, antes de porque seguir, lo importante déjame. es Es duro. el tema del realismo político. Pero al realismo político, una O tú pregunta. defiendes el posicionamiento del PLD o te vas a los brazos del adversario. Y el que es PLDista, aunque tenga la posición que tenga en este momento, cuando ya el PLD tenga candidato, vamos a salir a defender el ¿Y candidato por qué se maltratan del tanto? PLD. ¿Y por qué entonces se maltratan tanto? Porque ¿Por qué se decirle cometen Danilo errores. Medina lo que se dice de este lado y Se viceversa? cometen errores, se cometen excesos, Ajá. pero tú nunca has escuchado a Danilo denigrar públicamente a Leonel, Y tampoco viceversa. ni tampoco a Leonel. Pero tiene su boca guá, su Leonel- termocefálico, Leonel- suelta de más. Leonel habló. Lo que pasa es que a veces los entornos, y ustedes lo saben, los entornos se cogen una demanda que terminan perjudicando a los líderes. Y los líderes en privado tienen que llamarle la atención. Pero no lo hacen. Elpidio, Decirle, vamos "Bajen al la guardia". escenario. No, hay gente que le han bajado la guardia. Vamos Y lo al han escenario de sacado Leonel, Elpidio. públicamente de los entornos para evitar que le sigan haciendo daño a la imagen del líder. Leonel habló de un dictador del siglo XXI, que esa no se la van a perdonar, me dice. El escenario de Leonel. El asunto es que yo observo en ustedes, o vamos a decir en los danilistas, que son más firmes en contra de una candidatura de Leonel Fernández que en la posibilidad de modificar la Constitución. Entonces, pero tú ves posibilidades de que Leonel pueda ser candidato y llegar a un entendimiento con Danilo. ¿Es posible? No, todo es posible en la vida, Eso pero es estamos posible. viendo la realidad No, tú lo concreta. acabas de decir. Eso es posible. La realidad concreta. No, eso es posible. ¿Por qué? Está el realismo político. ¿Cómo le va al PLD mejor? ¿Con un PLDista en el ejercicio del gobierno o con la oposición? El error que cometió el PRD con Jacobo Marluta y Salvador Jorge Blanco. ¿Qué le pasó a Jorge Blanco por entregarse a los brazos de Balaguer en lugar de reconocerle la victoria a Jacobo Marluta? ¿Cuántos años duró el PRD para retornar al poder luego de que cometió ese error? Entonces el PLD, recuerden que Leonel y Danilo y Temístocle fueron los que armaron el proyecto del poder político que llevó al PLD al poder. Sí, no me deja temo, no me deja Y temo. siendo Danilo Medina presidente de la Cámara de Diputados, renunció para armar el proyecto presidencial de Leonel. Es decir, hay unos vasos comunicantes. Incluso entre ellos hay comunicación antes de cada reunión del comité político. La gente Lo hay. espantada, la gente se Claro. Por ejemplo, la agenda para el día de hoy es una agenda consensuada. Exactamente. Reinaldo juega un papel importante porque es el segundo vocero oficial del partido y es el jefe administrativo del partido y tiene que estarse comunicando. Claro, en ocasiones el que tiene minoría quiere imponerse al que tiene mayoría. Entonces el que tiene mayoría le recuerda que él tiene mayoría. Pero Elpidio, ¿no quedó ya en la historia aquellos años felices donde un joven de Villajuana, respondiendo a una solicitud insistente de uno de los montás de San Cristóbal, Juan Temístocles, y el otro sanjuanero, Medina Sánchez, que querían que él fuera el candidato, y el señor de Villajuana dijo, es que yo no tengo ni siquiera un equipo. Entonces se dice que estos dos señores le dijeron, pero los equipos los tenemos nosotros, eso no es problema. Así es.
Porque Entonces, Danilo, fíjate esos amores. Oye, porque qué lindo Danilo aquello, dirigía la comisión de activistas y la comisión de activistas era la que controlaba todos los comités intermedios. No, recuerden a los Entonces Rebotello. esa maquinaria la utilizó Danilo para favorecer a Leonel en contra de Botello y en contra de Euclides Gutiérrez. Exactamente. Que eran precandidatos en esa oportunidad. Pero Temo y Danilo fueron fundamentales para eso. ¿En Claro, qué claro. quedó esos amores? Porque a veces uno se dejan los amores y hay un amor que queda un cocorícamo entre ellos. ¿Hay alguna posibilidad de algún tipo de reconciliación? Porque eso es un trío bonito. Mira, el ejercicio del poder Sí. impone cambios. El hecho de que el PLD ha llegado al poder, el poder ha terminado transformando al PLD. Lo ha transformado. ¿Por qué? Porque los líderes se han rodeado de grupos de poder y han construido su propio grupo de poder, que son los entornos que influyen y a veces son hasta determinantes. Los entornos. Son casi grupos empresariales. Los en pugna. entornos. Sí, van avanzando y se va construyendo una nueva realidad política. Ese es un tema que en el PLD debemos analizarlo, cómo el prolongado ejercicio del poder termina transformando hasta la estructura misma del partido. Y ese es un tema que debemos de tratar. El asunto de la reserva de 142 posiciones, incluyendo 105 legislativas, de parte del sector de Leonel, se entendió como una debilidad. Dicen que es una negociación. No. ¿Cómo valoras Es tú? un acto de inteligencia. Bueno, valórame eso. ¿Y en qué están ustedes con el asunto este de la reserva? Por lo menos los danielistas. Se ha dicho que sea algo democrático, pero ese es el sentir de ustedes. Mira, el tema de la reserva 20%. es atractiva. Porque si a ti tú eres candidato a senador, aspira a senador, o aspira a diputado, o aspira a alcalde, y te dicen tú tienes que ir a unas primarias abiertas, que es como unas elecciones nacionales adelantadas. ¿Cuánto te cuesta a ti ese proceso? Y si a ti te dicen, mira, te vamos a ahorrar 5 millones de pesos que tú no vas a gastar. ¿Cuánto? No, 5 no, espérate. Poner una cifra. Sí, pero no sea tan humilde. Sí, Poner una sube. cifra. No, y no tiene que competir. 10 millones de pesos. Sencillamente vamos a registrar tu nombre y ya tú eres candidato. Eso luce bien atractivo. Económicamente, a nivel de esfuerzo, de trabajo y demás. Entonces, ¿quién hace la propuesta? El grupo minoritario, que no tiene capacidad para imponer la decisión. ¿Y qué buscaba con esa propuesta? Atraer a legisladores del lado de Danilo con el objetivo de presionar para que se hiciera la reserva. ¿Cuál es, a cambio de qué? ¿Cuál es el trueque? Yo impulso la propuesta de la reserva a cambio de que no toquen la Constitución. ¿Y qué significa no tocar la Constitución? No reformarla para que Danilo Medina ni sea habilitado, tampoco sea el candidato. Es un intercambio. Y entonces Danilo dijo en la reunión que hicimos en el club La CDE. de la CDE, Danilo dijo, no vayan a pensar, esa es una propuesta inteligente. O sea, no vean que es una propuesta absurda, ni una propuesta descabellada, no, es inteligente. Porque busca atraerlo a ustedes, que son la mayoría, para que prevalezca una oposición de minoría y le cierren el paso políticamente a Danilo. ¿Qué pasa si la Constitución no se modifica para habilitar a Danilo de cara al futuro? Sencillamente que Danilo queda enterrado políticamente. Y el lugar de Danilo en el PLD o lo toma el leonelismo, que está habilitado, o lo toma otra figura del mismo danilismo. Pero ya Danilo, a partir de que entregue el cargo, Danilo quedaría inmediatamente bloqueado, Lo que significa políticamente de cara al Elpidio, futuro. Lo que significa que es muy posible que en el 24 nos encontremos con Danilo Medina aspirando a la candidatura presidencial si está habilitado, y Leonel, y lo mismo digo de Leonel. La partidocracia pervirtió la práctica política, convertida en un vulgar ejercicio empresarial. A partir de esa afirmación nuestra, yo pregunto, ¿de qué manera
convencer, estoy pensando en legisladores, de qué manera convencer sin corromper? ¿Eso sería posible? Sí, lo que pasa es que tú debes saber que todas las reformas constitucionales, la mayoría, han pasado por los acuerdos políticos. Y eso es lo que hay que ver en este momento. ¿De qué se está hablando con mucha insistencia en este momento? Que la oposición no quiere las elecciones de febrero, que quieren la unificación de las elecciones. ¿Por qué no quieren las elecciones de febrero? ¿Cuánto está marcando Danilo? 60. La figura de Danilo Medina. ¿Cuánto está marcando el PLD? 50 y pico. ¿Cuánto está marcando la oposición? 20 y pico. Si tú, con un escenario electoral, con un PLD fortalecido y una oposición debilitada, ¿qué va a pasar en el mes de febrero cuando se celebren las elecciones municipales? Óyeme, si sacan 10 alcaldías son muchas. Bueno, tú tiraste. El PLD barre, y ellos lo saben porque tienen los números tan claros que, por ejemplo, el PRM tiene 17 provincias donde no tienen candidatos a senadores. Ellos andan regalando la candidatura a senadores y muchas candidaturas a las alcaldías. La están ofreciendo. Incluso a diputados del PLD le han ofrecido ser candidatos a senadores. ¿Y por qué la están ofreciendo? Porque el que va de candidato a senador en contra del PLD va a votar su dinero. Y los empresarios no tienen dinero para votarlo. El PLD va a barrer. En este momento, si las elecciones son en el día de hoy, el PLD te saca 30 senadurías. Si las elecciones las hacen en el día de hoy. Muchísimas gracias. Las alcaldías, el PLD barre. Y ahí está la fortaleza de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimas gracias, diputado Elpidio Báez. No, tuvimos un diputado conceptuoso, pausado, y dijo algo, grábenselo, que quieren unificar las elecciones. Ese va a ser el punto transaccional, si es que lo hay. Gracias, Elpidio. Elpidio Báez, entonces, si no es Danilo, sería Leonel. Palabras con luz y no García del señor Báez. Volveremos a encontrar, no se vaya lejos, que se arme el revolú y lo vamos a llamar. Continuamos en Enfoque Matinal. Buenos días, gracias por estar con nosotros iniciando este lunes, una jornada muy activa en la que de inmediato vamos a pasar al semáforo, iniciando con la luz roja. Los médicos en República Dominicana han estado en los últimos años, y el último año ha sido determinante, acusados de niveles de desatención que afectan al paciente a nivel de provocar la muerte. De hecho, el año pasado el Colegio Médico Dominicano recibió 345 demandas legales, de las cuales 68 eran penales. De ahí hicieron muchísimas conjeturas públicas sobre la preocupación de que se penalizara, se criminalizara la labor del médico. Pienso que estamos ante un debate social que necesita ser discutido. Y luego, en el contexto de ese video que ustedes aprecian en pantalla, a propósito de la muerte de una mujer que, estando interna en el Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago, hizo la grabación en la que decía públicamente que los médicos no le estaban atendiendo, independientemente de que ella había hecho varios llamados y de que se sentía muy mal. La muerte de Neri Gil Ferreira, somete que públicamente entonces se hable del asunto. ¿Por qué vemos tantas acciones de indiferencia o mala práctica médica, pero al mismo tiempo no vemos ninguna a la justicia o con consecuencias que den una lección que someta a la atención, a esa pulcritud, a esa responsabilidad civil y penal al médico, de modo que no sean expuestos a un desprestigio como el que se ve avanzar en otros estratos de la sociedad? El contacto con la vida, señores, tiene que ser lo más sagrado. Y en los últimos años hemos visto cómo se degrada y se comercializa esa relación del médico-paciente, y en esa misma intensidad, ya la protección de la vida, cuando estás delante de un médico, hay quienes llegan a dudarla. Qué pena, porque la muerte de Neris, advertida por ella misma en un momento en que se encontraba mal y según su pronunciamiento no era atendida, ahora somete al
Ministerio Público a una investigación, a la misma solicitud que ha hecho el Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud promete que tendrá consecuencias contra los médicos que actuaron si efectivamente fueron indiferentes. Queremos ver lecciones, queremos ver socialmente la vida protegida y en la instancia de un hospital como más. Pasemos a la luz amarilla. Fíjense ustedes, Proconsumidor ha estado haciendo un ejercicio para transparentar la publicidad y hacer conscientes a los que se destacan en ese renglón económico de cuáles son las buenas prácticas. Su hallazgo, al final, ha sido sorprendente, porque la queja que se repite en una y otra instancia es cuán sexualizada está la publicidad. Y eso nos hace pensar en un vínculo de lo descompuesta que está la sociedad y lo que podría ser un elemento. En la medida en que estas buenas prácticas pueden convertirse en un patrón referencial, pues qué bueno que estaríamos desmontando uno de los monstruos de los que tanto se queja esta sociedad. Una sociedad en la que cada vez vemos más descompuesta a la juventud, solo por mencionar un renglón. Hacer muy válido este dato que da Proconsumidor, y no solo válido en teoría, sino que esas buenas prácticas puedan convertirse en una norma que se pueda reclamar en todos los niveles. Y pasemos ahora a la luz verde. Hay una plaga que hace varios años ha estado afectando los pinos, especialmente de la cordillera central, Ips calligraphus. Ya hace como 2 años visitando la zona hicimos una investigación y penosamente veíamos cómo avanzaba este peligro sin que se pudiese llevar a un control que impidiera que continuaran cientos y cientos de tareas de pino afectándose. La noticia que se da hoy por parte del Plan Sierra y también del Ministerio de Medio Ambiente es la eliminación de esta plaga del escarabajo tras el corte de casi 9.000 tareas de pino. Una pena, pero definitivamente tuvo que ser la salida para impedir que este bicho, por llamarlo de alguna manera, continuara afectando la vida en la sierra. Recuerden ustedes que no solo se trata de dañar un árbol, sino el impacto de todo un bosque en el que también hay una gran comunidad a la que se le ha enseñado a vivir y a generar su economía de todo lo que hay allí. Así que en buena hora, porque ha sido un castigo que por los últimos años todas esas comunidades han tenido que ver sin poder controlarlo. Así que ese control es una noticia para empezar de buena manera la semana. Hasta aquí con cariño, el semáforo. Continuamos, eso es Enfoque Matinal y qué bueno, agradecemos mucho la presencia de la diputada y vieja amiga, que no es lo mismo amiga vieja, porque es una mujer relativamente muy joven, la diputada Karen Ricardo, que es diputada, pero es una aspirante con altas posibilidades, según me cuentan, de ser la candidata a la alcaldía de Santo Domingo Este. De eso y otras cosas hablaremos con la legisladora. Bienvenida, Karen. Muchísimas gracias, encantadísima de poder estar con ustedes esta mañana de lunes y ese público hermoso que siempre le sigue también. Bueno, vamos a comenzar por ahí, de las aspiraciones, porque cuando uno habla de Santo Domingo Este, está hablando como de otro país. Por la cantidad, por lo que significa. 1 millón por de el, habitantes. Sí, por el peso económico. Así es. Es un paisito aparte y Así aspirar a dirigir ese municipio son cosas mayores. ¿Tú estás en eso ahora mismo? Claro que sí. De hecho, le puedo decir que el tiempo de Dios es perfecto y no hemos podido preparar en estos años, ya que en el 2016 pues también hubo una situación que vino fruto de una tragedia el 2015 y perdimos a nuestro alcalde, se abrieron unas encuestas y fue algo muy apresurado. Y decirle que sí, trabajé unas líneas de lo que eran mis propuestas a la alcaldía, pero la madurez para llegar a asumir la posición no la teníamos ninguno. Y eso se ha puesto lamentablemente de manifiesto con la práctica. Pero ya en estos 3 años hemos podido hacer todo un levantamiento del municipio completo, que es muy grande. Estamos hablando de 1 millón de habitantes, 786.000 electores, o sea, una cantidad pujante y cada día con más potencial, más inversiones, más apartamentos. La ciudad Juan Bosch, que apenas era un proyecto y ya hoy
es una realidad, y así mucho desarrollo que tiene la zona. Pues nosotros hemos preparado el clúster turístico y cultural. Eso nos ha permitido tener roce con todos los sectores, además de que yo soy inquieta. En mi ejercicio de mis 3 legislaturas, de mis 3 periodos como legisladora, yo trato de conocer lo que es mi zona y tanto sector salud, sector deporte, sector empresarial, sector comercial, estudiantes, sector religioso. O sea, me vinculo con todos porque me gusta escuchar cómo ellos sienten, qué ellos piensan, qué ideas nos aportan. Nosotros apenas somos los representantes del pueblo, y como representantes del pueblo tenemos que estar completamente con el oído en el corazón del pueblo. Llamó la atención que para entonces en las encuestas internas Karen Ricardo siempre aparecía adelante, pero entonces no fue la candidata. Eso significa que a pesar de ese revés a partir de la victoria, porque estaba arriba en las encuestas, tú estos 4 años te has ido, desde entonces tú te vienes preparando, tú sabías que, ok, para el 20 yo voy a correr por la candidatura. Estamos hablando de que tú tienes un training de estos 4 años, y a partir de esto, que yo sé que lo tienes, ¿cuáles serían tus propuestas fundamentales, las carencias del municipio y tus propuestas fundamentales en la provincia? Mire, la sociedad dominicana todavía es ligeramente compleja con el tema de aceptar las mujeres, aceptar la juventud, y yo creo que ese es el gran reto que nosotros hemos tenido desde el inicio de nuestra carrera política. Yo tengo 20 y pico de años largos. Bueno, yo creo que usted me conoció. Pero una niña, me conoció hace 20 años atrás, ¿verdad? Hay que decir que comenzaste a los 12, 14 años. Sí, más o menos. Entonces, claro, me ha tocado trabajar siempre con ese tema. Estar en lugares donde ya había ganado una posición, ya fuese por concurso o como fuera, y la gente decir, pero esa jovencita, pero esa niña es la encargada, pero ella es la directora. Y realmente yo creo que eso nos ha fortalecido a hacerlo con mucha responsabilidad, tratar de dar extra todo el tiempo. Y yo creo que esa es parte de nuestro legado. Saber que me tocaba la alcaldía en el 20, como con Dios delante así será, pues no es algo que uno lo tiene en una bola de cristal, pero simplemente la responsabilidad de haber aspirado en algún momento y haber quedado tan bien. De hecho, me llaman la alcaldesa moral, porque nos toca hacer reflexiones. Gané las 3 últimas encuestas, prácticamente la última yo era la segunda, yo había ganado con 4 puntos y pico, 4.3 a nuestro actual alcalde, y el partido determinó que era un empate técnico, porque había que ganar con más de 5 puntos. En ese momento hubo un revuelo, pero como con un empate técnico si esta era la última encuesta. Entonces la población volvió a someterse al tema de la encuesta. Nosotros seguimos trabajando con más fortaleza, porque dijimos, bueno, el que gana ya con 4 puntos y pico, y lo que le falta es el empujoncito, ¿verdad?, para los 5. Y ya luego vino un resultado que fue completamente inesperado. Pero solamente hacer el paréntesis, Nelson, para pasarte la palabra, aprendizaje a los demás políticos de que es bueno tener inteligencia emocional y madurez política, porque en ese entonces todo el mundo sabe que la que ganó fue Karen Ricardo, y con esos chanchullos de la politiquería dominicana, pues pasó lo que pasó. Sin embargo, tú con esa obediencia inteligente, no hay problema, vaya usted. Ahí están los resultados para el 20. Sí, aprendizaje. Al final, la última encuesta 1.3, ya el partido terminó que ya esa era la última encuesta, y entonces nada, te voy a decir, como todo humano, creo que hice la protesta que tenía que hacerle en el lugar que tenía que hacerlo. Pero no te fuiste del partido. No, en absoluto. A nadie. No, y públicamente me sometí a la obediencia y la imagen de que las mujeres ni somos una histérica, ni es verdad que perdemos el control con facilidad. O sea, las mujeres también tenemos temple, tenemos compromiso. Y el compromiso, la situación que estaba viviendo dolor Santo Domingo Este por la pérdida de nuestro alcalde, y en la forma tan controversial como se decidió, porque ciertamente el que ganara la posición de la encuesta iba a ser evidentemente el alcalde, porque el partido estaba muy unificado en torno a las políticas municipales que había establecido Juan de los Santos. Realmente nos sentíamos parte de esa alcaldía. El compañero alcalde Ido Destiempo
ponía en nuestro conocimiento, discusión, inclusive nos pedía opinión a todos por igual, al partido, a la sociedad civil, a la sociedad activa y también a los legisladores, que somos los representantes, sobre los planes de desarrollo del municipio de 10 años. Y nos sentíamos parte de esa gestión. O sea que hay muchas posibilidades de mejora. Hemos apoyado en la medida que hemos podido y que se ha dejado. El actual compañero Alfredo Martínez tiene una forma muy particular de ver las cosas y de accionar, pero es un compañero, le respetamos y le valoramos hasta donde podemos, pero ya entendemos que necesita un relevo y yo estoy aquí. Yo estoy aquí a la puerta prácticamente de la alcaldía y sé que con el cariño, la valoración, el respeto y el compromiso con que me ha tratado Santo Domingo Este y que yo le he tratado, pues podré contar con esa gran plataforma de PLD y del pueblo para ser su alcaldesa. Bueno, déjame combinar tu condición de aspirante con la de diputada y con la de miembro del PLD, porque resulta que tus prendas morales y tus capacidades no están en discusión, pero tú te vas a batir ahora en unas primarias internas, que ahí sí diríamos, como dicen los políticos, la verdadera encuesta. Eso no es técnico de que 4.3. Como están abajo en la encuesta, yo dice, la verdadera encuesta. Bueno, entonces tú te vas a batir en unas primarias, es decir, que ahí tiene que demostrar que tiene ascendencia entre las bases, bueno, las bases no, porque son abiertas. Primarias abiertas, así es. Entre la comunidad. Pero resulta y viene a ser que tú perteneces a un sector del PLD. ¿Es así? Eres seguidora del presidente Danilo Medina. Sí, así es. Y es un partido que pasa por un momento difícil, que está medianamente dividido, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cómo tú proyectas esa realidad? ¿Tú crees que le luzca simpática a todos los sectores? Mire, en la vida ¿Hay siempre... aspirantes de Fernández, del sector Fernández allá a la alcaldía? ¿El sector Fernández no tiene aspirantes? Puede que algunos de los compañeros digan que sí, que aspiran, pero como que una aspiración formal, muy activa y muy perdón. formal no está. Pero independientemente de eso, mire, yo soy PLDista, porque tuve la oportunidad de formarme como PLDista y sé el peso que significa. Mi primera profesión fue ser PLDista, porque yo tuve que hacer un círculo de estudio y tuve que cumplir con todos los requisitos para hacerlo. O sea, yo sé el compromiso que es todavía tener esa marca, tener ese sello. Y sí, fijé una posición hace un tiempo, en un momento con muchísimo sacrificio y creo que las consecuencias medio se vieron, pero ahí nos hemos mantenido firmes porque somos coherentes con lo que queremos. Y por eso, pues sí, permito que se me diga usted de la tendencia, usted de la línea, usted, porque esa es mi postura actual y se ha mantenido. Pero he sido siempre muy respetuosa a lo que es mi partido. E independientemente del presidente Fernández y el presidente Danilo Medina, el PLD está y el PLD estará. Independiente de mí, independientemente de cualquier otro, el PLD continuará. Porque somos un sello, porque somos un símbolo, porque fue un proyecto de nación construido para el desarrollo y para crear líderes en la República Dominicana, con capacidad, con vocación, con sed de justicia, para lograr ese plan de gobierno que todavía se va ejecutando poco a poco. Entonces, por esa razón, no hemos manejado siempre humildemente con madurez política, con madurez emocional, como decía el amigo McKinney, porque sabemos lo que queremos. Yo quiero más mujeres en política. Yo quiero más jóvenes en política. Yo quiero más hombres, de eso que muchas veces cogemos los micrófonos, que cogen los micrófonos indignados, diciendo que este país o hay que dejarlo, que este país o que no se puede hacer más. Que ellos entiendan que ellos sí y que ellos serán bienvenidos, que ellos son bienvenidos, que ellos son necesarios. Todo lo contrario, todo el que se sienta con un nivel de preparación debe participar en política, debe accionar de una manera u otra, debe incluirse en el desarrollo de nuestro país, porque somos 3/4 de isla que no necesita a los hombres y mujeres que nos sentimos de bien, a los hombres y mujeres que nos sentimos de valores, que nos sentimos con temor a Dios, que nos sentimos que hacemos la cosa bien hecha, no dejárselo, no irnos para la playa o irnos de viaje ese fin de semana porque no creemos en político y no creemos en la política. Eso sí es una responsabilidad. Entonces, como una nueva generación de políticos de la República Dominicana, pues eso es prácticamente parte de nuestro legado. Demostrar con propuestas qué es lo que queremos. Porque yo no he dicho yo quiero la alcaldía porque me toca a mí. Yo tengo un plan de desarrollo municipal,
primero no me voy a inventar el agua tibia, que es lo más extraño. La gente me dice, no, ¿y cuál es una nueva propuesta? Digo yo, que ni hay más leyes, ni tenemos que hacer nuevas leyes, ni tenemos que hacer nuevas propuestas. Porque venir cada uno con un librito debajo del brazo, usted puede aplicar nuevas técnicas, puede tener programas innovadores y todo lo demás, pero hay un plan de desarrollo que se preparó con todas las fuerzas vivas del municipio, que apenas se podría revisar y ver que ya podemos ir mejorando por lo del tiempo y por el retraso de 4 años, que era del 2015 al 2025. Esa fue una gran consulta que hizo nuestro alcalde ido a destiempo. Entonces, cuando usted es tomado en cuenta como municipio, como población, para opinar sobre las políticas públicas a ejecutarse, pues ya usted tiene un proyecto a la mano. Pero saber que Santo Domingo Este es un diamante en bruto, pensar cómo es posible que tú tengas las entradas de nuestro municipio en las condiciones como están, los niveles de inseguridad que estamos viviendo, donde los inversionistas, comerciantes, empresarios se han puesto de manifiesto en más de 1, 2, 3, 4 oportunidades, diciendo que están dispuestos a colaborar. Y lo han hecho con los agentes, con la policía, ofrecerle a la alcaldía, que ellos quieren ser parte, porque el que tiene una inversión de millones y millones de pesos, ¿qué le interesa? ¿Qué le conviene? ¿Qué necesita? Y te voy a citar los de la avenida Venezuela. La Venezuela es un ícono de Santo Domingo Este. ¿Cómo descuidar, cómo abandonar una zona tan importante como esa? Una arteria comercial tan importante como esa, recreativa, festiva, como sea, pero ahí nos llegan los turistas, ahí nos llegan los visitantes. ¿Está descuidada? Completamente. O sea, a eso le falta iluminación, pintura, embellecimiento, seguridad. Miren lo que ha pasado. Lo que ha pasado ha estado pasando en zonas residenciales o en zonas demasiado urbanas, demasiado céntricas de nuestro municipio. No ha estado pasando en los lugares que están más vulnerables. Eso que pasó no pasó en el Dique, no pasó en Los Frailes, no pasó en Maquiteria. Lo que ha pasado pasó primero en Alma Rosa, donde están ya las grandes torres y las inversiones de 20 pisos, los apartamentos y todo lo demás. O pasó en la Venezuela, donde es un pulmón comercial. Parece que los delincuentes se mudaron para aquel lado. No, entonces también visitantes, delincuentes visitantes. ¿Por qué? Porque hay un área vulnerable y yo creo que con mucha responsabilidad, las alianzas públicas privadas, yo confío en eso. Yo planteo una alcaldía completamente moderna. Señores, yo tengo la oportunidad y lo he ido y he visitado y llevado posibilidades de mejora al 911. En este país no estamos tan atrasados como muchas veces no creemos. Aquí podemos ver movimientos de vehículos, tanto de las ambulancias, del cuerpo de bomberos. Entonces, ¿cómo es posible que la alcaldía no tenga modernidad, transparencia? Ahora tener que mandar un camión 3 veces a un sector, ¿por qué razón? Pero es mejor que tú pases un perifoneo diciendo, o una reunión aquí, se va a recoger la basura de 9 de la mañana a 12 del mediodía en este sector y todo el mundo tiene que sacar su basura para que el ciudadano se sienta responsable y también se sienta comprometido con cumplir su parte. ¿Por qué no educar? Sino tener que pasar 3 veces gastando dinero nada más porque hay un tema mediático fuerte y porque hay una crisis de confianza en la alcaldía actual que la gente está al grito, entonces ahora queremos hacer lo que no hicimos en 3 años. Está además decir que Karen Ricardo estaría dispuesta a un debate de ideas y de propuestas con Alfredo y con siempre lo he cualquiera. estado. Ahora que vienen las primarias, habría la posibilidad aquí en CDN, tenía que ser, que nos reunamos un día y hacer, para intercambiar propuestas. ¿Se puede Sí, contar con claro eso? que sí, siempre lo he hecho. De hecho, lo hice en la campaña pasada, tuvimos en un canal hermano, nos invitaron y pudimos debatir. Y lamentablemente algunos podemos debatir, hay otros que no tienen esas condiciones favorables para debatir, porque, por ejemplo, el tema de las encuestas ahora mismo en un medio también amigo hermano le preguntaron que mi posicionamiento, él dice que ninguno de los precandidatos, con mucho valor le digo, muchos buenos compañeros con nivel político y todos innovadores están también aspirando, o sea, no solamente soy yo.
Diputada. No solamente soy yo, y él dice que ninguno marcamos. Entonces, cuando le dicen que yo estoy muy bien posicionada porque yo le he dicho, y así están en todas las encuestas, él dice, no, eso es mentira. Entonces, manejarse con una inmadurez a esta hora del juego, en vez de involucrar, porque estamos hablando de que los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana decidimos aspirar en masa a la alcaldía. Entonces, hay una debilidad real. Lo de la reforma a la Constitución tiene varios caminos. Una es habilitar a Danilo simplemente, otra es la modificación para que Danilo sea el candidato del partido. ¿Cuál es la posición de la diputada Karen? Mire, yo creo que el tema de la habilitación sería positivo. Primero porque se ha hecho un gobierno excepcional, se ha hecho un gobierno diferente. El presidente Danilo Medina ha revolucionado muchas formas de ver la política, de hacer la política, de practicar la política. Y estos 3 años que ha llevado este gobierno de una reelección han sido difíciles. Y qué bueno que se presentan imágenes de un lado y de otro, porque ha traído todo un revuelo social de los que quieren una cosa y de los que no quieren algo. Pero en definitiva, usted hace una medición, y yo que la hago muy frecuentemente, y la gente de una manera se siente confiada en las políticas públicas que ha implementado el presidente de la República. Entonces, ¿por qué el miedo si ya ocurrió el ejercicio no hace tanto tiempo de un presidente que se modificó la Constitución para habilitarlo también, y el pueblo luego ratificó una posición contraria? Yo creo que ese no sería el caso del presidente Danilo Medina, y es por eso que se ha creado este revuelo. La oposición, en vez de plantear ideas, en vez de tener propuestas que realmente garanticen una simpatía real, pues se ha pasado estos 3 años solo boicoteando y tratando de acusar y lamentando esa situación. Muchísimas gracias, Karen, Ricardo. Pero antes de irnos, perdón, ya que ya estamos en confianza, el Pidio Báez, diputado PLD, acaba de decir de que si no fuese Danilo, él ve bien, no tiene ninguna oposición a que el candidato sea Leonel Fernández. ¿Tú suscribes o no estás de acuerdo con eso? Mire, el compañero, en caso de que el Danilo compañero Medina presidente del partido, igual que ya tuvo su experiencia, pues reúne todas las condiciones, pero igual hay muchos hombres y mujeres en el Partido de la Liberación Dominicana que también la reúnen. Por supuesto. O sea, en este momento estoy de acuerdo con la decisión. Estoy de acuerdo con la decisión que tome nuestro comité político, que será ratificada por el Comité Central, y yo como soldado ahí estaré. Apoyando a ese comité. Déjame robarme un minuto. Ya acabamos hace rato la entrevista. Tú fuiste tocada por un accidente de tránsito a principios de año, creo que en febrero. Tú puedes enviar algún tipo de mensaje, porque eso sí es una verdadera plaga en este país. Sí, lamentablemente nuestras familias, porque fuimos 2 familias las afectadas, una más trágicamente que otra, porque la persona que chocó con nosotros perdió la vida, y eso es lo más lamentable. Pasamos a las estadísticas que está viviendo nuestro país, vamos a decir a diario o interdiario, estadísticas alarmantes que tenemos que tomar en cuenta, no solamente con políticas públicas, sino aplicación de los regímenes de consecuencia y también mucha educación. O sea que hemos estado trabajando en nuestro municipio con esos temas. Hemos estado trabajando desde Semana Santa por saber que en esa época también ocurren sucesos como este, y pedirle siempre al pueblo dominicano y al que toma un volante tener la prudencia y saber el momento que es mejor quedarte, pedir otro tipo de transporte y no conducir cuando no te sientes óptimo para hacerlo. Hay muchas cosas que se deben considerar, pero inclusive las carreteras también llevamos una propuesta por el tema de hay unos despertadores que se ponen en la carretera de Estados Unidos, y aquí ¿por qué no se ponen? Que pueden estar a un lado lateral o pueden estar en el medio, para cuando ya sea por un rebase o ya sea como sea, una persona quiere cruzar de carril o cruza de carril de manera accidental, pues pueda darse cuenta de que está pasándose el límite. Muchísimas gracias. Karen, Gracias, Ricardo, diputada Partido de la Liberación Dominicana y aspirante Nuestra a la gratitud. alcaldía de Santo Domingo Este. Volveremos a encontrarnos. Claro que sí. Ojalá que sea para debatir ideas con sus adversarios internos. Así será. Continuamos. Señor
Señores, ya para despedir, venimos a la parte final del programa. ¿Y qué cosa? Porque yo me puse a alardear en el Facebook Live de que yo iba a saludar a la gente y el tiempo fue pasando y no lo hice. Así que qué bueno, la sintonía de José del Carmen Veloz, Dayana, Lucía Estrella, Rafael Guzmán, también está Osvaldo Núñez, Javier de los Santos, La Cunqui, Alexander Hernández, Nani Rollins y los demás para mañana. No sea cosa que el tiempo ahora ya se comprometa, pero eso va seguro, va seguro. Pablo Nelson. Hasta mañana, si Dios quiere, y seguro que Él va a querer. Nos vemos mañana. A las 7 aquí.